película al estrenarse molestó a muchos. Algunos la vieron como ataque a la Iglesia Católica, tradiciones, conservadurismo e incluso la fe. Otros fueron más lejos. Dicen que esta película revela verdades ocultas tras bastidores y alimenta teorías de conspiración contra la Iglesia. Sin importar lo que se diga, esta película nos sacude la cabeza. Nos invita a dejar de enfocarnos solo en la institución y sus símbolos, para ver a los seres humanos detrás de todo esto. Y cuando eso pasa, empezamos a preguntarnos algunas cosas. ¿Cuál es el verdadero interés de una de las instituciones más poderosas del planeta? ¿El Papa es representante de lo divino o resultado de acuerdos y disputas humanas? ¿Realmente toda esa fe es solo politiquería? ¿Eso preocupa más? ¿Importa Dios o su imagen? La película invita a reflexionar y enfocarse en lo humano, dejando de lado lo sagrado. Detrás de eso hay personas impulsadas por ego, ambición, interés, miedo y deseo de poder. Pero no podemos dar eso por cierto. Es solo una película, solo una interpretación del director. ¿Será realmente así? Porque cuando salimos puramente de la ficción y miramos con un poco más de atención la historia real, todo aquello que ya salió a la luz y principalmente para todo aquello que fue encubierto, escondido, silenciado y cuidadosamente protegido. Parece que esa provocación no está tan alejada de la realidad. Hay varios casos donde la reputación institucional valió más que lo sagrado y el silencio fue preferido a la verdad. Y situaciones donde valores proclamados quedaron en segundo plano para preservar cargos, nombres e imagen institucional. ¿Permitieron que esto les pasara a los niños? Debemos demostrarles que nadie queda impune, ni un padre cardenal o el papa. Es cierto, con todo esto es difícil ignorar la provocación de la película. Es difícil verlo solo como conspiración contra la Iglesia o exageración cinematográfica. Antes de acusar, entendamos mejor el asunto. La película Cónclave se estrenó en 2024 y su nombre alude al proceso de elección de un papa en la Iglesia Católica. Es el momento en que los cardenales más poderosos de la institución se reúnen para elegir a quién asumirá el liderazgo máximo de la Iglesia. Y, en la película, es exactamente eso lo que está pasando. El papa actual falleció y debe iniciarse el proceso. Ahí vemos la seriedad y la importancia de ese momento, siendo uno de los rituales más cerrados y secretos del mundo. Las puertas se cierran con llave y no sabemos qué pasa adentro. ¿Quién es el favorito? ¿Cómo lo manejan? Los cardenales también están aislados, sin contacto exterior. Todos los celulares, televisores y cualquier otro medio de comunicación son confiscados. Los votos son secretos y escritos a mano, en un papel. Y todo esto se hace bajo juramentos ante Dios. Es un momento con una poderosa aura. Fieles y miembros de la Iglesia lo consideran más allá de lo humano. La manifestación del Espíritu Santo. Dios guía la elección del hombre que representará lo divino en la tierra. Afuera queda el misterio y la especulación. La gente mistifica lo que ocurre adentro, como si fuera un espectáculo sagrado. Multitudes llenan la plaza de San Pedro esperando ansiosas el humo blanco que anuncia al nuevo papa. Y para quienes siguen la mística de ese proceso, la película incomoda desde el inicio al desromantizar esa aura sagrada. Él da ese jalón de tapete, rompe el encanto y nos hace cuestionar si todo eso realmente tiene un propósito y es tan sagrado así. Aunque a muchos les moleste y digan que la película falta al respeto a la fe o al ritual, yo no lo veo así. Lo veo mucho más como una provocación, un intento de traer una visión más cruda, una interpretación diferente que, inevitablemente, nos lleva a cuestionar mucho de lo que solemos tratar como incuestionable. Esto ya es interesante porque invita a reflexionar sobre un territorio sin dudas. Y surge la primera provocación, y detrás de toda esa liturgia no son hombres elevados los que están ahí, ni hombres elegidos por Dios, sino simplemente hombres de carne y hueso, hombres que fuman, pecan, son glotones, se irritan y resienten, hombres vanidosos, hombres que disputan el poder, hombres preocupados por su propia imagen, por la influencia, por el legado, hombres que cargan deseos absolutamente mundanos. No puede realmente creer que yo tenga el menor deseo de convertirme. Deja de hacer eso. Todo cardenal tiene ese deseo en el fondo. Todo cardenal ya eligió el nombre por el cual le gustaría que su papado fuera conocido. Bueno, yo no lo niego. Hazlo, pero escucha a tu corazón y dime si me equivoco. Poco a poco la película va humanizando a todos los candidatos, mostrando que esa disputa tal vez no tenga nada de divina, sino algo mucho más cercano a nuestra realidad. La disputa por el poder
Lo que vemos ahí es prácticamente una disputa política clásica trasladada al interior del Vaticano. Cada cardenal tiene su ideología, intereses, visión de futuro y estrategias de voto. Incluso hacen campañas para sí mismos o sus candidatos. Me siento como en una convención política estadounidense. En la película llega un momento donde la idea de un proceso divino se desvanece y parece solo una negociación y lucha de egos, como una disputa política. Nunca encontraremos a un candidato sin algún tipo de impureza. Somos hombres mortales, servimos a un ideal, pero no siempre podemos ser ideales. Es obvio que la película termina siendo un plato lleno para aquellos que les gusta desmitificar a la iglesia. Alimenta una de las teorías de conspiración más antiguas sobre el cónclave, que todo el proceso es solo un mito, que el Papa no es elegido por inspiración divina, sino que existen facciones, alianzas y juegos de poder detrás de todo eso que funcionan casi como una convención política. En la película es exactamente eso lo que vemos: candidatos jugando sucio, intercambio de favores, la manipulación de los hechos, los engaños, las omisiones, las mentiras. Poco a poco, casi todos son consumidos por el deseo de poder, incluso el decano organizador del proceso. En un primer momento, incluso parece ser el más justo, el más equilibrado. Incluso llega a decir repetidas veces a lo largo de la película que no quiere el cargo. Uno se engaña con ese discurso, pues parece estar por encima de la disputa. Pero cuando la presión sube, la pureza de su discurso se pierde. Y la película deja claro que, en realidad, él ya pensaba en el poder, y por más que lo negara, algo dentro de él siempre deseaba ser el juez. No tenía idea de que era tan ambicioso. Pero qué cosa tan ridícula de decir será. Será. Cada cardenal ya eligió el nombre que quiere para su papado. Yo no, Juan, yo elegiría a Juan. Entiendo que algunos lo vean negativo, pero no creo que sea una condena moral. Creo que es un recordatorio de que por más alto que sea el cargo que ocupe cualquier persona, por más espiritual que sea, al final de cuentas nunca debemos olvidar que estamos tratando con hombres como todos nosotros. Y eso puede ser incómodo, porque solemos proyectar en esas figuras todo aquello que no podemos sostener. Vemos a esas figuras como la respuesta para todo. Personas que cargan certezas que nosotros no tenemos. Como si ahí estuviera alguien que nunca duda, que nunca vacila, que nunca se pierde en su propia fe. Nuestras inseguridades parecen refugiarse ahí, pero cuando la película rompe esa barrera y muestra a la persona no solo su cargo, empezamos a ver que ellos también tienen dudas, que ellos también se sienten perdidos, que ellos también sienten esa misma angustia que nosotros sentimos. Es vergonzoso llegar a esta edad sin conocerse. Todo eso nos hace detenernos por un momento y pensar. Entonces, espera, tal vez ellos no estén por encima de nosotros. Tal vez ellos no sean el camino, la verdad y la vida, como a algunos les gusta confundir. Ellos son simplemente la representación de ese ideal, pero nunca el ideal en sí. Y por más obvio que esa idea pueda sonar para algunos, para otros, eso ya es suficiente para acusar a la película de blasfemia, de ataque a lo sagrado, de ataque a la fe. Pero si pones atención, en ningún momento la película ataca a Dios, la fe o lo sagrado. Solo plantea la duda. Sepa que hasta él tuvo sus dudas cerca del final. El Papa dudó de Dios, ¿cierto? No fue sobre Dios, sino en la iglesia donde perdió la fe. Esa es justamente la idea de la película. En todo momento está condenando a la institución y a los seres humanos que muchas veces usan la imagen de Dios como máscara para esconder lo que realmente son. Esos cargos hacen que alguien hable en nombre de Dios y casi nadie lo cuestiona. Lo que termina creando el ambiente perfecto para la impunidad, un espacio donde las mentiras pueden esconderse detrás de lo sagrado, donde los abusos pueden ser relativizados, donde la posición es tan alta que nadie parece juzgar. Sentí al Espíritu Santo hoy, lo juro, estoy listo para esto. Un error de hace 30 años me descalifica. Y ahí llegamos a ese punto incómodo, porque sí es imposible no salir de la ficción y mirar un poco la realidad, porque por más incuestionables que sean esas posiciones dentro de la religión, la historia nos muestra que existen fallas, existen escándalos y existen abusos. Décadas de abuso sexual encubierto documentadas, transferencias secretas de sacerdotes acusados, acuerdos extrajudiciales, presión a víctimas, archivos cerrados por la iglesia y un gran silencio institucional. Eso sin mencionar los escándalos financieros como corrupción, lavado de dinero, muchos de ellos encubiertos por la propia iglesia, en un intento de preservar la reputación por encima de la verdad. Esto ocurre desde la iglesita del barrio hasta el Vaticano, y ahí la película señala el problema. El problema no es la fe, sino delegarla.
Al transferir la relación con lo divino a una institución, se cede responsabilidad, conciencia y cuestionamiento. Deja de vivir la fe solo como algo interno y trátala como una verdad externa. El individuo proyecta el ideal divino en la institución y sus miembros. Eso es lo que genera un terreno fértil para la impunidad, donde las personas pierden su sentido crítico. Al final, la voluntad de quien está en el cargo se confunde con la voluntad de Dios, y así, esas autoridades espirituales terminan haciendo lo que quieren. Tuvimos un papa en la juventud hitleriana que luchó por los nazis, papas acusados de conspirar con comunistas y fascistas, y papas que ignoraron denuncias graves de abuso infantil. Mientras más miedo, culpa e inseguridad existencial tienen las personas, más poder tiene quien dice, confía en mí, yo sé el camino. No digo que todos en esos cargos sean malos. Quiero que notes que la desesperación humana siempre ha sido valiosa en la historia, lo cual invita a reflexionar. ¿Buscamos en esas instituciones el contacto con Dios? ¿O es esa sensación cómoda de que alguien más fuerte, más organizado y más seguro que nosotros está en control y va a asegurarse de que todo este día esté resuelto? La película nos hace enfrentar directamente esa pregunta porque sabemos cuánto nos incomoda la duda, cuánto nos saca de nuestro centro, nos desestabiliza, nos expone al vacío. Y tal vez por eso el impulso humano siempre sea correr hacia la certeza, correr para buscar algo que nos devuelva la sensación de control. La película sugiere que ese movimiento natural puede alejarnos de lo que buscamos, porque en ese esfuerzo desesperado por silenciar la duda, tal vez estemos renunciando a la experiencia más viva de la fe. Nos hace pensar que por más incómoda que sea, la duda no es una falla del ser humano, es parte de la propia fe. Ese mensaje se refleja claramente en el discurso más fuerte de la película. A lo largo de muchos años, al servicio de nuestra Iglesia Madre, debo decir que hay un pecado del que he bebido. Por encima de todo, la certeza es la gran enemiga de la unión. La certeza es la enemiga mortal de la tolerancia. Incluso Cristo tuvo dudas. En la 9ª hora de su crucifixión gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuestra fe es algo vivo, precisamente porque va de la mano con la duda. Si solo hubiera certeza sin ninguna duda, no habría misterio ni necesidad de fe. Oremos para que Dios nos conceda un papa que dude y que Él nos conceda un papa que peque, que pida perdón y que siga adelante. Aunque el discurso parezca bonito, es raro en ese ambiente y la película lo muestra claramente. Tras el discurso, aunque algunos lo aprueban, el decano sale siendo fulminado con miradas de varios cardenales. En resumen, es un ataque directo a un pilar invisible que sostiene a la Iglesia y a cualquier institución de poder. La certeza, porque en un mundo incierto la certeza es valiosísima, es ella quien organiza el mundo, quien calma el caos interno. Ya tenemos dudas internas, no queremos más afuera, queremos buscar aquí. Lo que nos da caminos claros y reglas fijas, nos dice qué es correcto o incorrecto y a dónde ir. Por siglos la Iglesia se basó en eso. Certezas morales, espirituales sobre lo correcto, Dios, el hombre y el destino del alma. Cuestionar la certeza es más que dudar de una idea, es amenazar la base simbólica de cualquier poder. Por eso el discurso roza la herejía institucional. Él pone la duda en el centro de la fe. Al citar a Cristo en la cruz, muestra que incluso Jesús experimentó angustia, no certeza total. El decano usa la historia de Cristo para normalizar la duda, para mostrarnos que la fe es necesaria porque la duda existe. Al final de cuentas, sin duda no hay misterio, y sin misterio no hay fe. Y por eso insisto en discrepar de las muchas personas que interpretaron esta película como un ataque a la fe, porque para mí hace lo contrario. Busca rescatar la fe de su corrupción. La película critica el fundamentalismo de la certeza. Quiere mostrarnos que la certeza absoluta, aunque poderosa, no une sino que divide. Al final, quien tiene certeza no escucha, no dialoga, no tolera. Y cuando una institución se coloca como dueña de la verdad, como portadora de la certeza final, el cuestionamiento se convierte en una amenaza. Una persona inteligente duda y así muestra humildad. Si tienes certeza, estás muerto. La certeza destruye a las personas. Hitler destruyó a 40 millones de personas porque estaba seguro. Stalin destruyó a millones de su propio pueblo. Certeza porque él sabía. Nadie sabe, y la mejor manera de vivir es estar viviendo constantemente en la duda. Por eso el decano pide algo que parece absurdo,
Que Dios nos conceda un papa que dude. No un papa perfecto, no un papa puro y por encima del error, sino un papa consciente de sus propias limitaciones. Y él pide un papa que peque, pida perdón y siga. Aquí él enfrenta la idea arraigada de que la autoridad espiritual requiere pureza moral absoluta. Esa idea parece noble, pero en la práctica es irreal e inhumana. Nadie puede mantener la perfección siempre. Y es justo esa ilusión la que genera el problema. Porque cuando cualquier cargo empieza a ser visto como algo intocable, sagrado o muy distante, muchas personas usan eso para esconder sus propios intereses y perversidades detrás de los símbolos. Es lo que da margen para que se produzcan varios monstruos. Es exactamente ese mecanismo el que aparece en los grandes escándalos de la Iglesia. No es solo error humano, sino un sistema creado para proteger la autoridad espiritual. Cueste lo que cueste, aunque eso signifique silenciar a las víctimas, transferir a los culpables y sacrificar la verdad. El discurso del decano es provocador, pues propone una separación que la Iglesia y otras instituciones siempre han tenido dificultad en aceptar. Lo divino es una cosa y el ser humano es otra. Y esa es una idea poderosa porque la confusión entre estas dos cosas es lo que alimenta el abuso de poder. Y aquí es esencial que vayamos más allá de la Iglesia porque ese patrón no es exclusivo del Vaticano. Aparece siempre que el poder, el dinero y la influencia crean una zona de excepción moral. La historia tiene muchos ejemplos de figuras protegidas por sistemas. Aquí pueden ser políticos, líderes religiosos, empresarios o celebridades que abusaron durante años por estar protegidos por prestigio y cargos. Caso Jeffrey Epstein, que ahora explota más, lo dejó claro. Por absurdo que parezca, no hablamos solo de un hombre que cometía crímenes, de un hombre que usó su poder para crear un ecosistema que le diera impunidad. Epstein se escondía detrás del dinero, detrás de las conexiones políticas, del poder, de los contactos y de la figura que representaba en ese entorno. Y eso solo se sostiene porque el ser humano no puede separar las cosas, no puede separar lo que las personas representan de lo que realmente son. Y para quien le gusta este tema, ese es el tema central de una película que realmente vale la pena ver. La película Ojos bien cerrados del director Stanley Kubrick es una película polémica, fuerte, controvertida y que revela varias teorías de conspiración sobre las élites, sobre el poder y sobre todo sobre la naturaleza humana. Yo de hecho hice un documental completísimo de más de 80 minutos y quedó una locura. Quien quiera sumergirse sin filtro y sin ningún romanticismo en la verdad del mundo y del ser humano, lo recomiendo mucho. Y aquí mismo, si yo quisiera. Desafortunadamente ese es un contenido que no puedo poner abiertamente aquí. Si no, ya sabes, seguro me bloquean. Lo dejé solo en Warman, donde subo mis contenidos más completos. Series sobre la vida, poder, análisis de películas y libros, entre otros. El tráiler del documental está en la esquina de la pantalla y en la descripción. Regresando al discurso del decano, me sorprendió cómo impactó la película. A la gente le fascinó ese discurso. Quien estuvo en redes sociales durante el estreno de la película vio cómo fue compartido, elogiado y defendido como necesario y valiente. Y me extrañó mucho esa reacción porque al mismo tiempo muchas de esas personas que adoraron el discurso salieron completamente indignadas con la conclusión de la película. No daré más spoilers para no arruinar la película, aunque el final sea exagerado, forzado e innecesario. Y sí, lo sé, es necesario para provocar, porque el final nos hace cuestionar si aceptamos ese discurso bonito. En la práctica, es como si el director viniera y nos dijera: ok, les gustó Almería, ahora aguanten lo que eso implica. Eso es genial porque muestran la hipocresía humana directamente. Toda esa idea de mente abierta y espacio para la duda suena bien en el discurso. Pero al analizar lo que implica la duda, cuestionar tradiciones y certezas antiguas que organizaban el mundo, nos asusta y nos hace retroceder. Ese es el conflicto principal tanto entre los cardenales como para el espectador. Es el choque entre dos visiones, progresismo y liberalismo, que buscan adaptarse al cambio, frente al conservadurismo, que defiende la tradición y el orden. La película muestra claramente su postura. Los conservadores son vistos con desprecio y como obstáculos al cambio, recibiendo constantes lecciones de moral. Es curioso porque a veces ellos representan perfectamente el estereotipo de un villano tradicional. Queda muy claro cómo la película implícitamente está pidiendo una reforma urgente en la Iglesia
presente de Dios a la iglesia. Es su variedad, es esta variedad, esta diversidad de personas y opiniones, lo que le da fuerza a nuestra iglesia. Una de las críticas más evidentes es en relación a la estructura patriarcal que rodea a la iglesia. La película cuestiona si esas organizaciones son de origen divino o solo han perdurado con el tiempo, más por costumbre, poder y conveniencia que por necesidad espiritual. Dios delegó ese poder solo a los hombres y dejó a las mujeres invisibles y sirviendo en silencio, o muchas de esas tradiciones son solo mecanismos de privilegio y control. Aunque nosotras, hermanas, debiéramos ser invisibles, Dios, aún así, nos dio ojos y oídos. Este momento es clave en la película, ya que muestra cómo las monjas suelen estar en segundo plano y servir en silencio, siendo rara vez escuchadas. El director deja claro que esa tradición ya no tiene lugar hoy, y esto se vuelve muy simbólico cuando, al final de la película, después de atravesar el cónclave, de reflexionar sobre la fe, el poder, la duda y el cambio, el nuevo papa es elegido. Escuchamos la celebración de los fieles y nos queda la clara sensación de que el lado del progreso ganó. Y entonces aparece la imagen simbólica de una tortuga caminando justo en medio de la iglesia. La tortuga que puede ser vista como símbolo de la lentitud, del conservadurismo, del ritmo lento con el que la iglesia responde al mundo. Hay otras interpretaciones, pero evitaré spoilers para no arruinar la experiencia a quienes no han visto la película. Pero el punto es que, después de pasar por todo eso, esa tortuga termina siendo retirada de la iglesia, como si la película dijera que ese ritmo ya no funciona y la iglesia requiere reforma, que tal vez por eso, año tras año, la iglesia enfrenta una crisis profunda, no solo perdiendo fieles, sino también perdiendo relevancia y conexión con el mundo real. Y entonces queda esa pregunta en nuestra cabeza: ¿hasta qué punto estamos preservando lo sagrado? ¿Y hasta qué punto estamos preservando el sistema? La película claramente apoya el progresismo, el cambio y la adaptación al mundo actual, y construye todo ese enfrentamiento como una disputa moral, casi como una guerra que va mucho más allá de la iglesia, y refleja muy bien el espíritu de nuestro tiempo. Si quieres derrotar, esto es un cónclave, Aldo, no es una guerra. Sí, es una guerra y tienes que elegir un bando. Más que elegir un bando y estar seguro, salgo de la película sintiendo que el tema es mucho más profundo. Va más allá de cambiar una bandera, ideología o declarar un ganador en este conflicto. Si vemos la historia humana, el péndulo siempre oscila entre esos dos polos. Esa guerra sigue. Y tal vez lo único que realmente nos queda como individuos sea dejar de buscar reformas externas y buscar una reforma interna. La película suena casi como una petición de humildad, de reconocimiento de nuestras limitaciones y, sobre todo, para que dejemos de usar la certeza como instrumento de dominación. Para que trabajemos juntos, para que crezcamos juntos, debemos ser tolerantes. Nadie, individuo o facción, debe buscar dominar al otro. La certeza total en nuestras convicciones alimenta la intolerancia, ya que quien cree tener la verdad no quiere dialogar ni convivir con otros. Todo se trata de convencer, corregir o eliminar a quien piensa distinto, y así es como la certeza se convierte en un instrumento de poder, creando jerarquías morales, mundos simbólicos, donde todo tiene un significado ya establecido, donde todo tiene un propósito definido, donde todo tiene un enemigo claro. Y ese mundo es mucho más fácil de aceptar, es mucho más cómodo, porque elimina la incertidumbre, la ambigüedad y nos protege del vacío existencial que sentimos. Por eso dejar certezas parece tan amenazante, ya que aunque sean artificiales, dan orden a nuestra vida. Nos evitan la inestabilidad de la vida, por eso nos aferramos a ellas. Pero ¿qué tendremos después de abandonar la mentira, el caos, un pozo abierto esperando para tragarnos a todos? Esa es la creencia principal. Sin certezas hay caos y sin respuestas todo se desmorona. Y dudar aquí sería lo mismo que perder la fe, perder el suelo, perder el sentido. Siempre que alguien duda, surge la reacción automática de condenar y pensar que es tonto, ingenuo, inmaduro o sin fe. Pero no hay dudas. Así como la fe en el corazón de las personas no hay dudas, hay fe. Creo lo contrario. La duda alimenta y fortalece nuestra fe, haciéndola más verdadera. Nos hace pensar, cuestionar, profundizar y dejar certezas. Por más difícil que sea, puede ser el camino para elevarnos. El caos puede ser nuestro camino hacia algo mucho más profundo y verdadero. El caos no es un pozo, el caos es una escalera. Esa es la idea. El caos, la duda y la incertidumbre son parte de la vida.
Nunca tendremos todas las respuestas. Por eso la fe es necesaria, no para quitar la incertidumbre, sino para sobrellevarla. La fe no existe para darnos garantías absolutas, sino para guiarnos cuando no existen, para mostrarnos el camino cuando estamos perdidos. Para mí, el mayor engaño del ser humano es pensar que la certeza nos hace sabios, porque en la práctica es lo contrario, y en un mundo incierto, la certeza puede cegarnos. Si disfrutas mis videos, te invito a reflexionar más. Lancé Warman, donde subo mis contenidos más profundos. Series sobre vida, poder, libros y películas. Este espacio es para quienes buscan explorar la vida y el ser humano sin miedo. Por eso notarás que lo que comparto aquí no es para todos. Si eres de esas personas, bienvenido y asegura tu acceso a la plataforma.